Bien, seguimos con esta serie de predicaciones acerca de los unos a los otros. Samuel decía, tengo ganas de escuchar ese mensaje de soportaos unos a otros, pero él está en Murcia, así que no nos va a escuchar esta mañana. Pero puede escucharlo, puede verlo y escucharlo en el canal YouTube de la Iglesia. Igual que todos vosotros podéis recoger y volver a escuchar aquellos mensajes que escuchamos. Decía mi hermano Benjamín, que hoy no está, ¿no? ¿Dónde está? Muy bien, muy bien. Ah, sí, está en la SEO. Decía que lo de servicio que nos enseñaba, que predicaba la pasada semana, no era una opción para el creyente. Bueno, lo que hoy vamos a hablar tampoco es una opción. Debemos y necesitamos soportarnos unos a otros. Y muchas de estas cualidades que estamos revisando y viendo en las predicaciones de estos domingos tienen que ver con algo que no son opciones. Yo tampoco lo matizaría como obligaciones. Son mandatos del Señor, pero que deben surgir de una forma natural de nuestra vida, de nuestro corazón. Apuntad esta frase o intentad recordarla. Si no soy capaz de soportar y de perdonar a mi hermano, a mi hermana, aunque quizás no esté totalmente de acuerdo con él o con ella, no estoy permitiendo que Cristo gobierne totalmente mi vida. Su autoridad, soberanía y suficiencia no son una prioridad en mí. Si no soy capaz de soportar a mi hermano, a mi hermana, no estoy permitiendo que Cristo gobierne totalmente mi vida. No estoy viviendo y dando toda la autoridad, la soberanía y la suficiencia a la persona del Señor Jesús. Vamos a leer vamos a ir avanzando poco a poco en Colosenses capítulo 3, ahí tenéis el texto en la hojita, porque Pablo habla de esta realidad en varias cartas, pero en el capítulo 3, vamos a leer del 1 al 17 y lo vamos a ir leyendo en pedacitos para poder ir meditando aquello que el Señor nos dice, aquello que Pablo quería decir a la iglesia en Colosas y también aquello que el Espíritu nos quiere decir a nosotros como iglesia, como comunidad. ¿Cuál era el contexto de esta carta? A los que la habéis estudiado y la habéis revisado o habéis leído una introducción, sabéis que escribe esta carta Pablo estando en la prisión, en la cárcel. No estaba en un balneario, no estaba de vacaciones, no estaba tranquilo en su hogar, sino que estaba en la cárcel. No era un lugar fácil para escribir, pero él sentía el peso de querer pastorear, de cuidar de aquellos hermanos de Colosas. Algunos creen que ni siquiera él abrió esa iglesia, sino que otros hermanos abrieron, pero él tenía y sentía el peso pastoral por los colosenses y sabía que los colosenses en esa ciudad lo estaban pasando mal. Algunos hablan de la herejía de Colosas, de la enseñanza de Colosas, pensando en que era una filosofía, algunos llaman, los entendidos, era un pre-gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que viene a decir algunas cosas. Primero, enfatizaba la adoración a los ángeles o a seres espirituales. También hablaba sobre todo del conocimiento, de llegar a conocer a ese ser supremo a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de acumular mucho conocimiento. Y también hablaba y enseñaba la necesidad de vivir de una forma muy, muy sencilla, el ascetismo, que tenía que ver con pensar que el cuerpo es malo y solo el alma, solo el espíritu es bueno. Y todo aquello que tenía que ver con el cuerpo era malo. Por eso los gnósticos decían y enseñaban que Jesús no podía haberse humanado, no podía haberse hecho hombre, porque la carne y el cuerpo era algo malo. Así que, en definitiva, la influencia que estaban recibiendo los creyentes, la Iglesia en Colosas,
era menospreciar, rebajar la calidad y el carácter del Señor Jesús. No le daban el valor, la suficiencia y la importancia que él tenía. De aquí que en los primeros versos del capítulo 1, que vamos a leer primero, los versos 15 al 20, esos textos que recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Y los leemos. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo, absolutamente en todo, tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo recuerda como algo importante, titular necesario, Colosenses, recordad que Jesús es suficiente, que Él es lo más importante. No hay cultura, no hay gobernante, no hay enseñanza superior a Jesús. Y ese es el mensaje que en todo el texto, en toda la carta, les va recordando. Incluso en el texto que vamos a ir leyendo, va a ir recordando la importancia, la suficiencia, la grandeza del Señor Jesús. ¿En qué esfera vivimos? Me hago esta primera pregunta. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En qué esfera creemos que vivimos? Evidentemente todos estamos en un país, en una ciudad, en un barrio, vivimos aquí en la tierra, pero el Señor nos hace esta pregunta. Como creyentes, ¿en qué esfera estamos viviendo? Porque nos dicen los primeros 3 versículos o 4 de este capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si habéis creído, si habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned vuestro interés en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta primera parte de Colosenses, de los primeros capítulos, es muy teológica, tiene una enseñanza profunda, y esta segunda, a partir del capítulo 3, tiene que ver con la vida práctica. Y por eso Pablo se pregunta, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis viviendo? Porque vosotros habéis muerto y resucitado con Cristo. De una forma espiritual, evidentemente. No hemos muerto todavía. Algún día sí moriremos, pero hemos muerto y resucitado. Dentro de una semana, el próximo domingo, algunos jóvenes van a mostrarnos a través del bautismo cómo ellos mueren al pecado y vuelven a resucitar con Cristo, simbolizando esa muerte a la vida antigua y el nacimiento a una vida nueva. Nuestra situación como cristianos es la de resucitados con Cristo. Cada uno de nosotros hemos resucitado en Él. Lo simbolizamos a través de este bautismo, de nuestra conversión. Hemos muerto al pecado y resucitamos a una nueva vida. Vivimos una vida distinta, una nueva ciudadanía, como compartía la semana pasada. No por nuestros méritos, no porque nosotros hagamos o hayamos hecho algo, no porque hayamos conseguido nada en nuestra vida, a través del conocimiento, ni a través de ceremonias, ni religiosidad, sino solamente por Cristo. Dice el versículo 13 del primer capítulo que el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha cambiado de lugar. La esfera en la que vivimos es una esfera espiritual en la que cada uno de nosotros somos distintos. Somos una comunidad distinta a la comunidad que nos rodea, al mundo. No por nosotros, no por lo que sabemos o conocemos, sino por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice este verso que somos llamados, verso 2, a mirar y buscar las cosas de arriba,
no las de la tierra. Es decir, que Dios nos llama a no vivir arraigados, cogidos a este mundo, a las cosas que ocurren en este mundo, que necesariamente tenemos que solucionar y tratar, evidentemente. Pero nos dice que lo más importante no es lo que ocurre aquí en la tierra, sino lo que está ocurriendo en esa esfera espiritual en la que podemos vivir. Hay muchas áreas en las que necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Como jóvenes, los estudios. ¿Qué voy a estudiar? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida? El trabajo, ¿qué trabajo voy a escoger? ¿Qué voy a hacer con ese trabajo? Escoger o pensar en una pareja, encontrar una pareja que pueda andar conmigo en mi vida, mis amistades, mis relaciones personales con los demás. Hay muchas áreas en la vida en las que tenemos que tomar decisiones. Y el Señor nos dice, y Pablo nos recuerda, que pongamos nuestra mirada no en las cosas de este mundo, sino en las de la tierra. ¿Qué buscamos en cada decisión, en las áreas de nuestra vida? ¿Nuestro prestigio o el prestigio de Cristo? ¿Qué buscamos en nuestras decisiones? ¿Nuestra gloria? ¿Conseguir el mejor lugar? ¿Conseguir el sueldo más alto? ¿El rango más alto en nuestro trabajo? ¿La mejor nota en los estudios? ¿O buscamos la gloria de Cristo? Buscamos nuestra grandeza, pensamos en nosotros, en lo que podemos conseguir para nosotros, o en la grandeza de Cristo. Son las cosas de arriba las que deben ocupar nuestro interés, nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. ¿Os acordáis de aquel pasaje en el que Jesús se pierde en la fiesta y le preguntan, ¿dónde estabas? Sus padres le preguntan, ¿dónde estabas? Te hemos estado buscando, te hemos perdido. Y él respondió, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Él estaba pensando en las cosas de arriba, estaba discutiendo con los líderes de la sinagoga, estaba hablando con ellos, discutiendo con ellos acerca de la importancia de dar el honor a Dios, de servirle a Él. Porque quien está sentado en el trono mismo, no soy yo, sino que es Él. Él es quien gobierna todas las cosas. Dios le ha dado ese lugar. Dios es quien gobierna y Jesús es quien está sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, para cuidarlo todo. Dice el mismo texto, en el verso 3, que nuestra vida, tu vida y mi vida, como creyentes, si hemos aceptado a Jesús, le hemos rendido nuestra vida, está guardada allí, en Cristo Jesús. Está, una palabra que es bonita por el sentido, está escondida allí. Nadie la va a arrebatar, nadie la puede quitar, porque está escondida en Cristo. Nuestra salvación no depende de lo que yo haga aquí en la tierra. Si soy buen creyente, si soy buen cristiano, si hago más o menos actividades, si leo más o menos la Biblia, no, nuestra vida está escondida allí. No depende de lo que yo haga, sino de lo que Jesús ha hecho. Y lo hemos recordado en esta mesa. Gracias a que Él murió y resucitó, mi salvación está escondida en Cristo Jesús. Así que vivimos en una esfera distinta a la del mundo. A veces no somos muy conscientes porque estamos rodeados y tenemos que actuar con personas que no creen en Dios, que incluso a veces le critican o nos critican por creer en Él, por nuestra fe, pero tenemos que convivir con ellos, pero nuestra vida está ocurriendo en otro lugar, en ese lugar celestial. Por eso nos dice Pablo, mirad las cosas de arriba y decidid las cosas pensando en quién es el que gobierna en vuestra vida y quién gobierna en el mundo. El segundo punto dice que mi vida anterior no me define. ¿A qué me refiero? Los versos 5 y 9 nos hablan de aquello que hemos dejado. Mirad, dice así el verso 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y lo que nos propone aquí es la idea de que tenemos dos naturalezas.
Pablo pone un ejemplo para que entendamos lo que ocurre entre estas dos naturalezas. Recuerdo hace tiempo, cuando era joven, adolescente, una ilustración que nos enseñaban en la clase que tenía que ver con un combate de boxeo. No sé si los de mi generación podéis recordar esa lección, ilustrando las dos naturalezas que hay en el creyente. Y se visualizaba con dos boxeadores, dos naturalezas dentro de mí que luchan, nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre. Ambos luchan por ganar la batalla de nuestra voluntad. Ambos quieren dejar fuera de combate al oponente, dependiendo de a quién yo alimente, dependiendo de a quién yo más entrene, podré ganar o podrá ganar una u otra el combate. Esas dos naturalezas luchan dentro de mí. Seguramente en la vida práctica vosotros os sentís y sabéis que hay en nosotros esa lucha. ¿Qué debo hacer delante de esta decisión? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo escoger? ¿Qué carrera, qué estudios, qué pareja? ¿Qué debo decidir con esta persona? ¿Debo amarla? ¿Debo preocuparme por ella? ¿O debo abandonarla, dejarla, olvidarla? Hay muchas decisiones y situaciones que nos hacen tomar esa decisión. Depende de la naturaleza que alimentemos, de la naturaleza que apoyemos, esa va a reinar o a vencer sobre la otra. Me ayudó en aquel momento de mi vida cristiana a entender que en mi interior, hay una lucha espiritual. La naturaleza que hemos recibido todos, que nos lleva hacia el mal, hacia el pecado, y la naturaleza que hemos recibido de Cristo a través del nuevo nacimiento, que nos da la fortaleza y el poder de decir no al pecado y sí a Cristo, a permitir que Él reine, que Él gobierne mi vida por encima de esas situaciones que el pecado están ahí y me empujan a perder el tiempo a veces, a mal usarlo. La vida anterior ya no nos define. Dice, haced morir en vosotros toda una serie de pecados, de situaciones que Pablo les recuerda: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Si miramos nuestra sociedad, nos damos cuenta que todas estas cosas están al orden del día y nos influyen o nos pueden influir. Pero cada uno de nosotros, como los creyentes, tenemos la facultad, el poder, como decía antes Josué. Él nos ha dado la facultad y el poder en su Espíritu Santo de decir no al pecado. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dejad también cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, cosas en las que podemos caer, en las que podemos abonarnos incluso a veces y no darnos demasiada cuenta. Y despojaos de ese viejo hombre, despojaos de esa naturaleza. No le deis, no entrenéis, no deis valor a esa naturaleza, sino al contrario, animad, dar de comer, alimentar, entrenar esa nueva naturaleza que el Señor os ha dado en Cristo Jesús. Sigue diciendo en los versos 10 en adelante, no solo dejéis todo eso, no solo dejéis esta vida antigua que no os define ya, porque sois personas que habéis resucitado, habéis muerto al pecado y habéis resucitado con Cristo. Y dice el verso 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el texto que sí, por una parte tenemos que deshacernos de esa naturaleza, que no la vamos a poder quitar, pero sí la podemos arrinconar,
tenemos que vestirnos, y utiliza este símil de desvestirse y vestirse con una nueva realidad, con un nuevo vestido. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. Las cualidades de esta nueva identidad que tenemos en Cristo son aquellas que representaban y que mostraban la persona y el carácter de Jesús. Jesús era manso, era humilde, era bondadoso, era paciente. El fruto del Espíritu Santo que leemos en Efesios 5 dice que el fruto produce estas cualidades en nosotros. Produce en nosotros si le permitimos y le obedecemos. Pablo sigue ilustrando esta idea y nos da esta idea para que la entendamos. Es como quitar de nosotros una naturaleza y ponernos un nuevo vestido. Este año, como sabéis, estamos siguiendo un lema que dice siguiendo sus pisadas, siguiendo las pisadas de Jesús. Eran cualidades que menciona Pablo. No son las cualidades de cualquier líder de nuestro tiempo, no son las cualidades de un líder político ni religioso, sino las de alguien que es superior a todos ellos, aquel que es antes de todas las cosas y por todas las cosas por él subsisten. Seguimos las pisadas de Jesús, del único que tiene autoridad. El Padre le ha dado autoridad sobre toda la tierra, sobre el futuro, sobre todo lo que existe por encima y debajo de la tierra. Y así llegamos al verso 13, donde nos dice esta expresión: si estáis en esa área, en esa esfera de la resurrección, si habéis resucitado con Cristo, entonces Él nos dice: soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Cristo hizo. No sé en qué área de vuestra vida os cuesta más soportar a los demás. Para algunos quizás es la pareja, el matrimonio. ¿Os cuesta a veces? Nos cuesta soportar la situación o la insistencia de nuestra pareja en alguna cosa que para él o para ella es muy importante. En el área de la familia, con nuestros hijos, tenemos paciencia, les soportamos realmente. O como padres también, hijos que muchas veces es que no les soporto, o hermanos con hermanos, no puedo soportarle. En el área de nuestras relaciones, hay personas en la iglesia o personas incluso en el trabajo, en el vecindario, que no puedo soportarle, ¿verdad? A mí me ha ocurrido a veces, he tenido que pensar en ello, tengo que reflexionar sobre ello. Pablo, en otra carta, en Efesios 4, 1, 2, nos dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nadie puede exigir que me soporten. Seguramente alguna vez habéis escuchado la frase, ¿no? Yo soy como soy y o me tomas o me dejas. Eso es muy fácil de decir, pero no tiene que ver con esa esfera espiritual en la que todos vivimos. Todos debemos de soportar unos a otros. Ahora, eso es realmente difícil, no es fácil. Soportar a otra persona, ¿cómo lo hago? ¿Qué mecanismo uso? Sí, el Señor me lo dice, el Señor me lo manda. Pablo me lo recuerda en este pasaje y en otros, que debemos de soportarnos unos a otros. Pero es imposible hacerlo en mis fuerzas y con tus fuerzas. Solo bajo el control y el poder del Espíritu Santo podemos soportar a nuestro hermano, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre. Solo guiados por el poder del Espíritu Santo podemos soportar y perdonar a alguien que nos ha dañado, a alguien que nos ha hecho daño. Quizás ha dicho unas palabras, quizás ha tomado una decisión que va en contra nuestro. ¿Cómo podemos soportarle? ¿Cómo podemos perdonarle? ¿Cómo podemos amarle? Y la respuesta es de la manera que Cristo os perdonó. De la misma manera que Cristo lo hizo, tú puedes hacerlo. Yo puedo perdonar a mi hermano, puedo soportar a mi hermano o hermana, porque Él me da el poder. Sabemos que Él, el Señor Jesús, nos ha perdonado de una manera absoluta.
cuando reconocemos nuestro pecado, cuando aceptamos que Él muere y resucita en la cruz para librarnos del castigo eterno, para librarnos del peso de la justicia de Dios. A partir de ese momento, Él nos ha perdonado totalmente, absolutamente. Nunca más nos va a recordar que nosotros éramos culpables o que somos culpables, porque Él ha pagado el precio que tú y yo merecíamos. Leemos en la carta que Pablo escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cristo perdona y olvida. Nosotros muchas veces perdonamos, pero no olvidamos. Seguimos manteniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, esa ofensa que recibimos, esa decisión de otra persona que nos hizo daño, y seguimos manteniendo en un lugar de nuestro corazón esa realidad, ese daño. El Señor nos llama a perdonar y a soportar a los demás de la misma manera que Él lo hizo, perdonando totalmente, olvidando totalmente de ese error, de esa situación, de ese pecado. ¿Por qué soportó Jesús el menosprecio de los gobernantes? ¿Por qué soportó el odio de los líderes religiosos? ¿Por qué los insultos de su propio pueblo? Y aún el abandono de sus discípulos. Por amor, porque amaba profundamente. Porque el Señor nos ama a cada uno de una manera tan especial. Pero ese es el nivel, esa es la forma en la que Dios nos pide que amemos, que perdonemos a nuestros hermanos. Soportó toda clase de aflicciones porque pensaba en el propósito final del sufrimiento, nuestra salvación. Así que siguiendo, en el verso 14 nos dice que nos vistamos, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si nos desvestimos de esa naturaleza de pecado, podemos vestirnos de esas cualidades. El Espíritu Santo nos va a vestir. Leemos en Isaías 6:10, ¿os acordáis? Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto con un manto de justicia, y ese nadie me lo va a quitar. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, así Dios a los creyentes nos ha revestido con su justicia. Pero volvemos a encontrarnos en distintos textos que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Así es el amor que debe reinar entre nosotros, en esa esfera espiritual en la que tú y yo nos movemos. ¿Cómo podemos, pues, soportar a nuestro hermano? Pensando, como dice Pablo, que es ese hermano que quizás me ha ofendido, que quizás me ha hecho daño, es un escogido, es una escogida de Dios. Antes de ver el daño que Él me ha hecho, antes de ver que quizás es un monstruo, entre comillas, para mí, tengo que pensar que es una persona escogida por Dios, que Dios le ha salvado, que Dios le ha escogido, que Dios ha puesto su espíritu en Él y le ha dado esa gloria. El propósito para ello, el propósito para perdonar, el propósito para poder entender y soportar a mi hermano es actuar con amor. Este amor que define Corintios 13, un amor que todo lo soporta, que no busca lo suyo, sino que piensa en los demás. Aquellos que penséis que ya tenemos unos años de experiencia, aquellos que penséis que llevamos muchos estudios bíblicos, etc., dice Romanos 15:1, a los que somos fuertes, a los que creemos que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que el que se crea fuerte
mire que no caiga. Y aquellos que sean fuertes, dice, tienen más responsabilidad para cuidar de las flaquezas y soportar las flaquezas de aquellos que son débiles. No debemos agradarnos a nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual podemos llegar a perdonar y a soportar a mi hermano o a mi hermana? Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuál es el vehículo por el cual podemos llegar a perdonar a nuestro hermano? Si la palabra de Dios mora en mi corazón. Si la palabra de Dios abunda, dice que viva abundantemente en mí, esté no solamente un poquito, no solamente el domingo, el día de la predicación donde escucho la palabra de Dios, no el domingo en el encuentro de jóvenes o el sábado, sino que more abundantemente. Y yo me hago la pregunta, ¿está morando realmente la palabra de Dios en mi vida? ¿Es la que me controla? ¿Es la que me ayuda a tomar las decisiones en mi vida diaria? ¿La que define mis actitudes? ¿La que gobierna mis decisiones? ¿La que es referencia y fundamento de mi vida? ¿O simplemente es algo que hemos añadido para un día de la semana y ya está? Estoy preocupándome en conocer más al Señor, en descubrir a Jesús a través de los evangelios, a través de las cartas, a través del Nuevo, del Antiguo Testamento. Voy aprovechando las oportunidades de asistir, escuchar un estudio bíblico, de compartir en los grupos de hogar el estudio de la palabra, o como he escuchado en algunas ocasiones, que no me va mucho esto de los grupos. Hay que abrir nuestro corazón. Hay que permitir que otros me ayuden a mí a crecer en la palabra de Dios. Todos necesitamos crecer. El único método, la única canal que Dios ha provisto es a través de la palabra de Dios, porque a través de ella conocemos a ese Jesús, a ese Dios creador del cielo y de la tierra, a ese que está por encima de todo, al que tiene la última palabra, al que tiene la soberanía en nuestras vidas, a quien es la cabeza de la Iglesia. Solo le podremos conocer a través de leer la palabra, conocerla, estudiarla, profundizar en ella, meditar en ella, no dedicarle unos minutos a la semana o al día. Todo lo que hacéis, dice el texto 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Hemos cantado varias canciones que hablaban de que el nombre de Jesús es poderoso, de que en el nombre de Jesús podemos vencer, de que en el nombre de Jesús está la victoria en nuestras vidas. Y esa es una realidad. Damos gracias por ello, damos gracias al Señor, porque es así, porque Él es la cabeza, Él es lo importante. No nosotros, no nuestra Iglesia, no nuestra denominación, sino el único Jesucristo, quien tiene el poder que Dios le ha dado, el que está sentado a la derecha del Padre, el que te ayuda en los momentos de dificultad, el que te salva, el que te da una esperanza nueva de futuro también, y el que está cada día en tus dificultades, en tus decisiones, en tu futuro. Repito el último texto para que nos quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, y quizás eso es y ocurre en nuestra vida, de la manera que Cristo os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Si hay una situación en mi vida que debo de arreglar, debo de solucionar, no quizás algo que haya sucedido esta semana, quizás ocurrió en este mes, quizás ocurrió el año pasado o hace más tiempo,
Por nuestro mérito y por nuestro esfuerzo no podemos arreglarlo, pero sí en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Podemos hablar con la persona, con las personas, y poder perdonar y poder amar a esas personas, porque Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la persona de Jesús. Gracias porque Él es el único importante, el único que tiene el poder y la soberanía en nuestras vidas y en este mundo que conocemos. Gracias porque Él ocupó el lugar, se hizo hombre como nosotros para vivir, enseñarnos el camino, poder seguir sus pisadas y enseñarnos un camino espiritual, una vida espiritual, más allá de la que conocemos aquí en la tierra, con unos principios y unos valores que traspasan lo que conocemos y lo que vemos cada día. Gracias porque nos permites, en primer lugar, aceptar y recibir esa salvación a través de su muerte y resurrección. Gracias porque nos permites también andar al lado de nuestros hermanos, la vida cristiana. Hay dificultades, hay situaciones que a veces nos separan o nos provocan dudas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a resolver estas situaciones, a resolverlas con madurez, con la ayuda del Espíritu, y que por sobre todas las cosas tu amor, el amor de Dios, nos lleve y nos guíe, que empañe todas nuestras vidas, todas nuestras relaciones, para darte la gloria a ti, que eres el único que la mereces. Te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.